A las 3:30 del 7 de diciembre de 1941, un joven de 23 años proveniente de Awa, Tokushima, descendió al interior de un cilindro de acero de 48 pies de largo y 3 pies de ancho, portando órdenes de penetrar la entrada del puerto de Pearl Harbor, disparar 2 torpedos contra acorazados estadounidenses y morir. Su nombre era el alférez Kazuo Sakamaki. Era egresado de la 68ª clase de la Academia Naval Imperial Japonesa. Había sido seleccionado para esta misión por encima de cientos de otros candidatos porque sus comandantes lo consideraban leal, técnicamente hábil y comprometido con el código guerrero que regía a todo hombre que vistiera el uniforme de la Marina Imperial Japonesa. El giroscopio de su submarino enano, designado HA-19, estaba averiado. Lo sabía antes de partir. Su oficial al mando también lo sabía. Partió de todas formas. A medianoche del 7 de diciembre, los otros 9 submarinistas japoneses que habían penetrado en Pearl Harbor a bordo de 5 submarinos enanos de 2 tripulantes estaban muertos. Sus nombres aparecerían en los libros de texto escolares de todo Japón en cuestión de meses. Recibirían ascensos póstumos dobles, se levantarían monumentos en su honor, se compondrían canciones sobre ellos. Serían llamados los 9 héroes de Pearl Harbor. Sakamaki no estaba muerto. Soldados estadounidenses lo habían encontrado inconsciente en una playa al este de Oahu. Lo habían sacado del oleaje y lo habían trasladado a un hospital bajo custodia armada. Cuando recobró la conciencia, su estado psicológico era uno para el que ningún manual militar estadounidense había preparado a los guardias. Nosh había sobrevivido a una misión de la que no se permitía la supervivencia. Bajo el código que portaba, el hecho de su supervivencia era en sí mismo una forma de fracaso. Solicitó que los estadounidenses le permitieran poner fin a su vida conforme a ese código. Los guardias se negaron. Repitió la solicitud. Volvieron a negarse. Kazuo Sakamaki acababa de convertirse en el prisionero de guerra número 1, el primer militar japonés capturado vivo por las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y por razones que no tenían nada que ver con lo que los estadounidenses le hicieran, sobrevivir a Pearl Harbor fue lo peor que jamás le había ocurrido. Esta no es la historia de la vergüenza de un solo hombre. Es la historia del sistema que la creó, la codificó, la institucionalizó. Nabo la convirtió en arma y la mandó al combate con millones de soldados japoneses que la llevaban en el bolsillo del pecho junto a fotografías de sus familias. Es la historia de lo que ese sistema le costó a Japón en vidas humanas, en coherencia estratégica y en las vidas de civiles que jamás habían empuñado un arma. Y es una historia documentada con tal precisión que permite medir en cifras específicas y exactas exactamente lo que el miedo a rendirse le costó a cada uno de los que tocó. Para comprender a lo que Sakamaki se enfrentó en aquella habitación de hospital en diciembre de 1941, hay que entender lo que Japón se había hecho a sí mismo en los 20 años anteriores a Pearl Harbor. Las raíces de la doctrina de la no rendición eran genuinamente antiguas. Japón había combatido a los mongoles en el siglo XIII. Había librado guerras de clanes a lo largo del periodo medieval. En ambos casos, el asesinato de cautivos era práctica habitual. El código Bushido de los samuráis, tal como existía en su formulación original del siglo XVIII, era en realidad más matizado que su interpretación en tiempos de guerra. El gran clásico del Bushido, el Hagakure, escrito a principios del siglo XVIII, abría con la frase «El Bushido es un camino hacia la muerte». Su argumento central era que un samurái que aceptaba la posibilidad de la muerte en cualquier momento podía entregarse plenamente a su señor sin la corrupción del instinto de autopreservación. Esto era filosofía, no era política militar. Y a principios del siglo XX, el trato de Japón a los prisioneros enemigos reflejaba en realidad una interpretación más moderada de esa filosofía. Durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 1905, Japón capturó aproximadamente 79.367 prisioneros rusos. Bajo los términos de la Convención de La Haya de 1899, que Japón había ratificado, esos prisioneros fueron tratados conforme a los estándares internacionales, fueron alojados en campos distribuidos por todo Japón, remunerados por los trabajos que realizaban y repatriados al término de la guerra.
Los documentos del gobierno japonés de la época muestran que el trato fue utilizado como herramienta deliberada de propaganda, una demostración de que Japón había ingresado a la comunidad de naciones civilizadas y podía ser depositario de responsabilidades que las potencias occidentales habían reservado históricamente para sí mismas. El trato a los prisioneros no era compasión, era estrategia, y funcionó. Los observadores internacionales elogiaron la conducta de Japón. Los soldados japoneses capturados por Rusia en esa misma guerra regresaron a casa con una recepción diferente. Volvieron de los campos de prisioneros de guerra rusos para encontrarse socialmente marginados. Las comunidades que habían enviado a hombres a la guerra esperando la victoria o la muerte, recibieron a los supervivientes con una ambivalencia que con el tiempo se endureció en algo más explícito. Los prisioneros repatriados no habían muerto, habían soportado. Bajo la interpretación emergente del Bushido que se estaba consolidando en la cultura militar japonesa, la virtud no era la resistencia, la virtud era la muerte. Los hombres que regresaron representaban una complicación en un relato que no tenía categoría para su existencia. Esa memoria institucional penetró en el ejército y nunca lo abandonó. Entre 1920 y 1940, la cultura militar japonesa experimentó una transformación que los historiadores han documentado con precisión. El código militar, que había permitido la rendición en circunstancias imposibles, fue progresivamente endurecido. En 1928, el ejército imperial japonés publicó una edición revisada de su doctrina estratégica central. Los editores tomaron una decisión específica y deliberada. Eliminaron 3 palabras del texto: defensa, retirada y rendición. La justificación oficial era que tales palabras resultaban perjudiciales para el espíritu marcial del soldado japonés. El efecto práctico fue que millones de soldados fueron entrenados con una doctrina de la que el concepto de repliegue táctico había sido literalmente extirpado. El Código Penal del Ejército Imperial Japonés de 1908 ya contenía una disposición que tipificaba la rendición como delito capital para los comandantes. Un oficial al mando que permitiera que su unidad se rindiera sin combatir hasta el último hombre se enfrentaba a la muerte, independientemente de las circunstancias tácticas que hubieran hecho imposible continuar la resistencia. La disposición atrajo escasa atención en el momento de su promulgación. Determinaría los resultados de cientos de batallas 35 años después, pero la codificación que definiría la Guerra del Pacífico llegó el 8 de enero de 1941, 11 meses antes de Pearl Harbor. 6 meses antes de que el primer soldado estadounidense supiera lo que el documento contenía. El ministro de Guerra, Hideki Tojo, autorizó la impresión y distribución de un documento de bolsillo a cada soldado del ejército imperial japonés. El documento se llamaba Senjin-kun, el código de servicio en el campo de batalla. Cada hombre uniformado recibió un ejemplar físico. El documento abarcaba reglamentos militares, preparación para el combate, espíritu de cuerpo, la veneración de los dioses shintoístas y la lealtad al emperador. Bajo el epígrafe honor, en la sección 8, contenía la frase que resonaría en cada isla del Pacífico, cada jungla, cada cueva y cada acantilado durante los siguientes 4 años. La traducción exacta del japonés reza: si estás vivo, no sufras la deshonra de convertirte en prisionero. En la muerte, no dejes tras de ti un nombre manchado por malas acciones. 8 palabras en el japonés original. No una sugerencia, no una aspiración filosófica, una prohibición explícita respaldada por la ley penal, amplificada por la campaña de propaganda más exhaustiva de la historia japonesa moderna, reforzada por la amenaza de consecuencias que se extendían no solo al propio soldado, sino a todos los vinculados a él. La publicación del Senjin-kun no fue discreta. Estuvo acompañada de una amplia campaña de propaganda nacional. Se produjo una grabación fonográfica llamada La Canción del Senjin-kun y fue difundida en la radio nacional. El documento se distribuyó no solo a los soldados, sino también a escuelas, centros de trabajo, organizaciones comunitarias y hogares. El sistema mediático controlado por el Estado japonés produjo periódicos, películas, emisiones radiofónicas y lecciones escolares construidas en torno al mensaje central del documento. La rendición no era meramente deshonrosa, era un crimen contra la nación, una traición al emperador que era una deidad viviente, una mancha que recaería permanentemente sobre el soldado que se rindiera, sus padres, sus hijos, su nombre por generaciones. Un manual de 24 páginas acompañaba el entrenamiento de los soldados de primera línea.
El manual les decía explícitamente que incluso si eran capturados por estar muriendo de hambre, sin munición, heridos o inconscientes, eso no era excusa. Su deber era combatir, escapar o aceptar la muerte. No había una cuarta opción en el manual, porque no había una cuarta opción en la doctrina. El soldado japonés que marchaba a la guerra en el Pacífico en diciembre de 1941 llevaba el Senjin-kun en el bolsillo del pecho. También llevaba consigo una segunda pieza de adoctrinamiento, construida por la misma maquinaria propagandística a lo largo de los mismos años. Si era capturado, los estadounidenses lo torturarían. No era especulación ni rumor, era instrucción explícita, impartida durante el entrenamiento, repetida en los informes de unidad, reforzada por materiales de propaganda que describían a las fuerzas estadounidenses y británicas como brutales e incivilizadas. A los soldados se les decía que serían asesinados en cautiverio. Se les decía esto con tanta consistencia y tanta autoridad que la gran mayoría de los soldados japoneses lo creían con la misma certeza con que creían en el propio Senjin-kun. Era factualmente falso. Esto quedaría documentado con extraordinario detalle en los registros de interrogatorios militares estadounidenses de miles de prisioneros japoneses que descubrieron, ya para su confusión y dislocación psicológica, que sus captores les ofrecían cigarrillos, comida caliente y atención médica. La mentira había sido construida de manera tan exhaustiva que su exposición en la práctica no podía deshacerla en la teoría. Hombres que habían sido capturados y tratados humanamente aún declaraban en sus testimonios posteriores que habían esperado lo peor. El condicionamiento llegaba a esa profundidad. El resultado práctico del Senjin-kun y su aparato de apoyo era medible en las estadísticas de combate de cada gran enfrentamiento del Pacífico desde el primero. En el teatro europeo de la misma guerra, las tasas de rendición alemanas fueron sustanciales desde el principio y aumentaron a medida que avanzaba la guerra. En la batalla del Paso de Kasserine, en Túnez, en febrero de 1943, aproximadamente 4.000 soldados estadounidenses fueron capturados por fuerzas alemanas en 3 días. En el Bolsón de Falaise, en Francia, en agosto de 1944, aproximadamente 50.000 soldados alemanes se rindieron a las fuerzas aliadas en una única operación de 2 semanas. Al final de la guerra, cientos de miles de soldados alemanes eran procesados mensualmente en los campos de prisioneros de guerra aliados. No era cobardía, era la respuesta racional de militares entrenados ante situaciones tácticas en las que la resistencia adicional era imposible y no ofrecía ningún valor militar. El código militar alemán permitía y regulaba la rendición bajo esas circunstancias. Los soldados que se rendían cuando la resistencia era inútil no eran criminales en el derecho militar alemán. En el teatro del Pacífico, las cifras producidas por el mismo cálculo cuentan una historia fundamentalmente diferente. De aproximadamente 2,1 millones de soldados japoneses que murieron en la Guerra del Pacífico, la abrumadora mayoría murió en combate o por enfermedad y hambre mientras continuaba resistiendo la captura. Los propios registros bélicos del gobierno japonés documentaron que aproximadamente 42.000 militares japoneses fueron capturados por las fuerzas estadounidenses y australianas a lo largo de toda la guerra. Eso representa aproximadamente el 2% de los soldados que combatieron. Los estadounidenses capturaron tantos soldados alemanes en una sola semana durante los meses finales de la campaña europea como soldados japoneses en 4 años de combate en el Pacífico. El contraste llegó a ser suficientemente específico como para recibir un nombre. Tras la batalla de Saipán en julio de 1944, un documento de planificación de la Junta de Jefes del Estado Mayor acuñó el término la ratio de Saipán y afirmó que se necesitaría aproximadamente un estadounidense muerto y varios heridos para eliminar a 7 soldados japoneses. La ratio no era una medida de la habilidad relativa en el campo de batalla. Era una medida de la diferencia entre un ejército que podía rendirse cuando era derrotado tácticamente y un ejército que no podía. La batalla de Tarawa en noviembre de 1943 ilustra la matemática con precisión. Los marines estadounidenses asaltaron el atolón de Betio, defendido por aproximadamente 4.500 soldados japoneses y trabajadores coreanos. Tras 76 horas de combate que los veteranos de la Marina describieron como el más intenso que jamás habían vivido, a 4.690 de los defensores estaban muertos. 17 soldados japoneses fueron capturados con vida. 17, de una guarnición de 4.500. De los 4.690 que murieron,
Cientos habían sobrevivido al propio combate. Eligieron la muerte sobre la captura en esas horas finales, en cada caso documentado por las fuerzas estadounidenses que avanzaron por la isla. En la batalla de Saipán en junio y julio de 1944, aproximadamente 29,000 soldados japoneses murieron. Las fuerzas estadounidenses capturaron aproximadamente 1,780. En los días finales de la batalla, el teniente general japonés Yoshitsugu Saito reunió a sus oficiales supervivientes en una cueva cerca de la orilla norte de la isla. Sus órdenes eran coherentes con el Senjin-kun que portaba. Ordenó una carga final, luego se quitó la vida conforme al código. Su cuerpo fue enterrado por soldados estadounidenses con honores militares. El 7 de julio de 1944, 2 días antes de que se declarara Saipán asegurada, aproximadamente 4,300 soldados japoneses condujeron lo que se convirtió en la mayor carga masiva de toda la Guerra del Pacífico. Llegaron en la oscuridad y los soldados y marines estadounidenses en las líneas de la 27ª División de Infantería podían escucharlos aproximarse antes del contacto. Vinieron por miles contra posiciones estadounidenses preparadas. Cuando terminó, 4,311 soldados japoneses estaban muertos. Las bajas estadounidenses fueron de casi 1,000, incluidos 406 muertos, principalmente de los primer y segundo batallones del 105º Regimiento de Infantería, que soportaron el peso del asalto. Ambos comandantes de batallón recibieron a título póstumo la Medalla de Honor. Pero el Senjin-kun no había sido diseñado únicamente para soldados, y en Saipán, por primera vez en la Guerra del Pacífico a gran escala, las fuerzas estadounidenses fueron testigos de lo que producía cuando alcanzaba a los civiles. Miles de civiles japoneses se habían establecido en Saipán durante las décadas de administración japonesa de la isla. Habían construido granjas, criado familias, establecido comunidades. Eran personas ordinarias sin adiestramiento militar y sin función táctica en la defensa de la isla. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el norte por la isla, estos civiles retrocedieron junto con los militares hacia los acantilados del norte. Las fuerzas estadounidenses lanzaron folletos en japonés, desplegaron altavoces que emitían llamamientos en el idioma de la población civil. Llevaron a civiles japoneses capturados ante los altavoces para que realizaran esos llamamientos en persona, para decir con voces familiares que los estadounidenses no les harían daño. Algunos civiles respondieron. Algunos bajaron de los acantilados. Otros eligieron lo que el Senjin-kun había definido como la única alternativa honorable. En el promontorio norte de Saipán, en los lugares que las fuerzas estadounidenses llamarían el acantilado del suicidio y el acantilado del Banzai, cientos de civiles japoneses eligieron la muerte antes que la posibilidad de ser capturados. La cifra exacta nunca ha sido establecida. Las estimaciones oscilan entre 800 y más de 1,000. Los soldados estadounidenses que observaban desde abajo no podían hacer nada. Habían gritado garantías hacia arriba y no habían podido penetrar 20 años de condicionamiento que ningún altavoz podía deshacer en una tarde. El Senjin-kun había sido escrito para soldados. Había sido distribuido a toda una sociedad. Cuando esa sociedad se enfrentó a la situación que el documento describía, el documento produjo la respuesta prevista en personas que jamás habían recibido un uniforme. Katsuo Sakamaki pasó los 4 años transcurridos entre Pearl Harbor y el fin de la guerra trasladándose por campos de prisioneros de guerra estadounidenses: Hawái, San Francisco, Wisconsin, Tennessee, Luisiana, Texas, estado de Washington. Los traslados eran procedimiento administrativo rutinario. Desde la perspectiva de Sakamaki, documentada en las memorias que eventualmente escribiría, cada traslado era un periodo adicional de aislamiento dentro de una situación que el Senjin-kun le había dicho que no existía y no podía sobrevivirse con honor. Mientras Sakamaki estaba vivo bajo custodia estadounidense, los 9 submarinistas que habían muerto estaban siendo construidos como mito. El aparato de propaganda japonés tenía el material que necesitaba. 9 hombres habían ido a su muerte. Uno no lo había hecho. Los 9 se convirtieron en los 9 héroes de Pearl Harbor, elevados de inmediato a la condición de mártires nacionales, ascensos póstumos dobles, ceremonias de Estado, monumentos, canciones, lecciones escolares construidas en torno a su ejemplo, sus nombres y rostros en periódicos de todo Japón. El nombre de Sakamaki no aparecía en nada de esto. La Oficina de Información de Prisioneros de Guerra del gobierno japonés, establecida el 27 de diciembre de 1941,
recibió la comunicación de las fuerzas estadounidenses a través de los canales de la Cruz Roja confirmando su captura. La oficina catalogó la información, no la transmitió a su familia. Cuando los familiares escribieron para indagar sobre su estado, la respuesta de la oficina no confirmaba ni negaba que fuera prisionero. Esto era coherente con la posición declarada públicamente por el ministro de Asuntos Exteriores Shigemitsu Mamoru en 1943. Nuestro ejército mantiene la posición de que los prisioneros de guerra japoneses no existen. Sakamaki no existía. Fue borrado de los registros oficiales. Su submarino, capturado intacto y en condiciones funcionales en la playa de Waimanalo, fue llevado en una gira nacional estadounidense como herramienta de captación de bonos de guerra. La propaganda del gobierno japonés lo presentó como un navío perdido en combate heroico en el fondo del puerto. El sistema que produjo este resultado tuvo efectos prácticos adicionales que sus diseñadores no habían previsto en su totalidad. El Senjin-kun había creado una situación tácticamente útil para los estadounidenses, de formas que la Marina y el Ejército Imperial japonés no podían haber predicho cuando emitieron el documento. La lógica del Senjin-kun dictaba que el Ejército Imperial japonés no entrenara a los soldados en el comportamiento posterior a la rendición. Si no se suponía que debía sobrevivir, no había necesidad de instrucciones sobre qué hacer después de la supervivencia. Los soldados japoneses no recibieron entrenamiento equivalente al estándar estadounidense y británico de proporcionar únicamente nombre, rango y número de servicio a los interrogadores. El concepto de derechos del prisionero bajo el Convenio de Ginebra estaba completamente ausente de su formación, no porque el ejército japonés desconociera el convenio, sino porque el convenio regulaba una situación que el Senjin-kun declaraba imposible. Cuando un soldado japonés era capturado y se encontraba vivo en una instalación estadounidense, todo el marco ideológico que se le había dado para interpretar su situación se derrumbaba. Estaba vivo. Se había rendido. Por tanto, ya estaba deshonrado más allá de toda redención en los términos que su cultura le había dado. ¿Qué quedaba por proteger? Los interrogadores estadounidenses que trabajaban con prisioneros japoneses documentaron en informes sistemáticos lo que ocurría a continuación. Los prisioneros japoneses, confrontados con comida caliente, atención médica y cortesía humana básica, experimentaban una dislocación psicológica que los dejaba sin las estructuras que habrían necesitado para mantener la seguridad operacional. Muchos hablaban libremente, no bajo coacción, en un estado de profunda confusión psicológica en el que las normas que regían su comportamiento habían quedado inaplicables por una situación que esas normas decían que no debería existir. La inteligencia producida por estos interrogatorios fue operacionalmente significativa a lo largo de toda la Guerra del Pacífico. Posiciones de despliegue de unidades, rutas de suministro, movimientos de flota, planes defensivos, redes de túneles en islas específicas. El ejército japonés había construido su seguridad operacional sobre la certeza absoluta de que sus soldados no estarían disponibles para ser interrogados. Esa certeza estaba equivocada por aproximadamente 42,000 hombres. Esos 42,000 hombres, condicionados a creer que nada de lo que dijeran importaba porque ya estaban efectivamente muertos en los términos del código, proporcionaron a la inteligencia aliada información que determinó operaciones desde Guadalcanal hasta los preparativos finales para la invasión de Japón. El Senjin-kun era un documento de bolsillo. Cabía en un bolsillo del pecho con espacio para una fotografía. Sacaba a los soldados japoneses del campo de batalla. Proporcionaba a la inteligencia aliada una ventaja sistemática porque su propia lógica hacía innecesaria la formación en contrainteligencia para soldados que no debían ser interrogados porque no debían existir como prisioneros. La respuesta estadounidense a la realidad táctica del Senjin-kun se desarrolló a lo largo de los primeros 3 años de guerra hasta convertirse en un programa de guerra psicológica de considerable sofisticación. Los folletos lanzados sobre las posiciones japonesas fueron elaborados tras un cuidadoso estudio del vocabulario específico de honor y vergüenza del Senjin-kun. Los folletos tempranos que utilizaban la palabra rendición en japonés eran casi universalmente ineficaces. Las palabras japonesas para rendición conllevaban connotaciones de descenso moral, de ir de lo alto a lo bajo, nada que activaban exactamente la respuesta de vergüenza que el Senjin-kun había construido. Los especialistas aliados en guerra psicológica desarrollaron formulaciones alternativas. Cesen la resistencia. Dejen de combatir. Avancen.
un lenguaje que ofrecía un camino sin requerir el vocabulario completo de la deshonra que el Senjin-kun había hecho insoslayable. Algunos folletos prometían explícitamente que el gobierno japonés no sería notificado de la captura. Esta promesa se alineaba con el trato que las fuerzas estadounidenses daban realmente a los prisioneros japoneses, pero la exactitud de la promesa era irrelevante para hombres a quienes la misma autoridad que ahora emitía folletos de rendición les había dicho durante años que los estadounidenses no tomaban prisioneros. La brecha entre lo que decían los folletos y lo que el Senjin-kun había establecido requería algo que los folletos solos no podían proporcionar. El hombre que encontró la manera más efectiva de sortear estas barreras era un marín de 19 años, soldado de primera clase Guy Gabaldon. Había crecido en el este de Los Ángeles en un barrio japonés-americano. Había sido adoptado de manera informal por una familia japonesa-americana durante su adolescencia y hablaba japonés con fluidez. Durante la batalla de Saipán, Gabaldon comenzó a llevar a cabo operaciones en solitario no autorizadas, por las que sus oficiales al mando querían inicialmente someterlo a un consejo de guerra. Salía de las líneas estadounidenses solo de noche, localizaba posiciones, cuevas y estructuras fortificadas japonesas, y se aproximaba a ellas en la oscuridad hablando en japonés, dirigiéndose a los soldados y civiles en su interior en su propio idioma. Su enfoque no era el de solicitudes de rendición en el sentido del manual aliado. Reconocía el código que los regía. Hablaba dentro del marco del Bushido en lugar de contra él, encontrando formulaciones que permitían entender el cumplimiento como el servicio a los intereses reales del emperador en lugar de una traición a los mismos. Argumentaba que Japón necesitaba soldados vivos más que soldados que murieran sin propósito, que su deber hacia sus familias, que el propio Senjin-kun invocaba se cumplía mejor sobreviviendo que muriendo en una cueva de una isla del Pacífico que nadie recordaría. A lo largo de la campaña de Saipán, Gabaldon aseguró personalmente la rendición de entre 1.300 y 1.500 soldados y civiles japoneses, más que cualquier otro combatiente individual en la historia militar estadounidense. Lo hizo principalmente solo y principalmente desarmado durante las negociaciones reales. La disparidad entre lo que logró y lo que las operaciones aliadas estándar habían considerado posible contra los soldados condicionados por el Senjin-kun era en sí misma una medida de la construcción del documento. Había sido diseñado tan a fondo que violarlo requería a alguien que comprendiera la lógica interna con suficiente precisión para encontrar los vacíos. La cruz naval de Gabaldon fue eventualmente elevada para reconocer el alcance pleno de lo que había logrado. El ascenso llegó 61 años después de la batalla. Los efectos del Senjin-kun en la batalla de Okinawa en abril y junio de 1945 produjeron datos que permitieron una medición directa del alcance del documento en poblaciones con distintos niveles de adoctrinamiento. La fuerza defensiva de Okinawa incluía un gran número de unidades de guardia territorial recientemente reclutadas, que no habían recibido el mismo condicionamiento exhaustivo que el personal regular del ejército imperial. Estos hombres habían sido civiles más recientemente. El arraigo del Senjin-kun era menos profundo en ellos. Durante la batalla, aproximadamente 11.250 militares japoneses y trabajadores no armados se rindieron, lo que representaba el 12% de la fuerza defensiva. Por los estándares de cualquier batalla en el Pacífico anterior a Okinawa, esto era notable. Por los estándares del teatro europeo, Namur seguía siendo catastróficamente reducido. La diferencia entre un hombre condicionado durante 4 años y uno condicionado durante 4 meses era medible en si caminaba hacia las líneas estadounidenses o no lo hacía. La experiencia civil en Okinawa durante las semanas finales de la batalla reflejó los mismos mecanismos que habían operado en Saipán, extendidos sobre una población mayor y un periodo más prolongado. Aproximadamente un tercio de toda la población civil de Okinawa murió durante la campaña. Algunos murieron por los efectos directos de las operaciones de combate de ambos bandos. Otros murieron de enfermedad y hambre en las secuelas de la batalla. Una parte significativa murió porque el mismo marco cultural y militar que había definido la rendición como algo peor que la muerte para los soldados se había extendido a civiles que nunca habían sido soldados. Los supervivientes okinawenses que testificaron tras la batalla describieron a oficiales militares instruyendo a grupos civiles de que la resistencia a la captura se les exigía con tanta certeza como se exigía a los soldados.
La frase aplicada el código de servicio en el campo de batalla apareció en testimonios de múltiples lugares separados de la isla, pronunciada por múltiples oficiales militares separados ante grupos civiles que nunca habían prestado juramento militar. El Senjin-kun había sido escrito para soldados. En Okinawa fue aplicado por oficiales militares a agricultores y maestros y a sus hijos. El número de civiles okinawenses que murieron a causa de esta aplicación nunca ha sido establecido con precisión. Los historiadores estiman la cifra en decenas de miles. En mayo de 1945, mientras la batalla de Okinawa entraba en sus semanas finales, los planificadores militares estadounidenses trabajaban en las estimaciones operacionales para la invasión de Japón. El Senjin-kun era central en cada cálculo que realizaban. La operación Downfall, la invasión planificada de las islas japonesas, se proyectaba con bajas estadounidenses de entre 250,000 y 1,000,000 de muertos y heridos, con bajas militares y civiles japonesas que potencialmente alcanzarían varios millones. Las proyecciones se basaban en las proporciones de bajas documentadas en cada batalla previa del Pacífico y en las declaraciones explícitas de los comandantes militares japoneses sobre sus intenciones para la defensa del territorio nacional. El Senjin-kun había construido una situación defensiva que los planificadores estadounidenses consideraron sin precedentes en la guerra moderna, una sociedad en la que la prohibición de la rendición se extendía tanto a la población militar como a la civil, en la que no cabía esperar racionalmente que la fuerza enemiga cesara la resistencia a ningún nivel de derrota táctica que no fuera la aniquilación física. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima el 6 de agosto y sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945 mataron aproximadamente entre 110,000 y 210,000 personas en las explosiones y sus consecuencias inmediatas. La decisión de utilizarlas fue tomada por hombres que habían visto acumularse las proyecciones de bajas durante 4 años de combate en el Pacífico contra un ejército al que el Senjin-kun había hecho imposible de derrotar por desgaste en ningún marco temporal compatible con la supervivencia política en casa. La cadena causal que va desde el documento de bolsillo emitido a los soldados japoneses en enero de 1941 hasta los 2 bombardeos atómicos 4 años y medio después, transcurre a través de las estadísticas de bajas de Tarawa, Saipan, Iwo Jima y Okinawa con una directitud que los historiadores han documentado y debatido durante 80 años. El discurso de rendición del emperador Hirohito del 15 de agosto de 1945 no utilizó la palabra rendición. Su discurso describió la capitulación de Japón como soportar lo insoportable y aguantar lo inaguantable. La construcción pasiva fue deliberada. Los arquitectos del discurso entendían que la palabra rendición, en el vocabulario que el Senjin-kun había pasado 4 años construyendo, no podía aparecer en boca del emperador sin crear una crisis en los millones de soldados que aún estaban en armas y a quienes se les había enseñado que esa palabra describía un crimen. Incluso después del discurso, el sistema produjo su respuesta característica en los hombres que habían sido más completamente procesados por él. En la isla de Lubang, en Filipinas, el segundo teniente Hiro Onoda escuchó el discurso y concluyó que era propaganda estadounidense. Continuó su misión durante 29 años más. En Guam, el sargento Shoichi Yokoi encontró un folleto aliado en 1952 que describía el fin de la guerra y concluyó que era un engaño. Permaneció oculto durante 20 años más después de eso. En la isla de Morotai, en Indonesia, el soldado Teruo Nakamura mantuvo su posición hasta que soldados indonesios rodearon su campamento en diciembre de 1974, 30 años después de la batalla que lo había dejado varado allí. Ninguno de estos hombres era irracional. A cada uno de ellos le habían dicho las fuentes más autorizadas disponibles que la rendición era un crimen, que sus familias quedarían deshonradas por su captura, que las afirmaciones aliadas sobre la derrota de Japón eran propaganda diseñada para atraer a los soldados japoneses a exponerse y que el emperador requería su servicio continuo hasta que se les ordenara lo contrario. Cuando llegaba información que contradecía estas enseñanzas, las propias enseñanzas proporcionaban una explicación a la contradicción. Los folletos eran propaganda. La emisión radiofónica era un engaño. Los documentos eran falsificaciones. El sistema era suficientemente exhaustivo como para que su propia contraprueba pudiera reinterpretarse como confirmación adicional. Kazuo Sakamaki regresó a Japón en enero de 1946. El país al que volvió había sido físicamente devastado. Sus principales ciudades reducidas a escombros,
sus 2 centros industriales destruidos por armas sin precedentes en la experiencia humana. La recepción que le dispensó no fue la que había dado a los hombres que murieron. Escribió unas memorias. Las tituló 4 años como prisionero de guerra, número 1. El título era tanto su designación en los registros estadounidenses como su veredicto sobre sí mismo en términos culturales japoneses. No era el héroe de la historia que estaba contando, era un número, la primera prueba de que la prohibición más absoluta del Senjin-kun podía violarse y de que la violación podía sobrevivirse. Las memorias no fueron bien recibidas. Sakamaki pasó las décadas siguientes trabajando para Toyota, dirigiendo eventualmente las operaciones de la empresa en Brasil. Declinó casi todas las entrevistas y solicitudes de prensa. Evitó las apariciones públicas relacionadas con la guerra. Su familia no difundió la noticia de su fallecimiento en noviembre de 1999 durante casi un mes. Había pasado toda su vida de posguerra, prefiriendo la privacidad que la cultura japonesa de la vergüenza había hecho necesaria. En 1991, 50 años después de Pearl Harbor, regresó a Texas para una conferencia. Encontró su submarino enano por primera vez desde la playa de Waimanalo. Los estadounidenses lo habían capturado intacto. Lo habían exhibido por todo el país como accesorio para la venta de bonos de guerra. Eventualmente lo habían donado al Museo de la Guerra del Pacífico del almirante Nimitz en Fredericksburg, Texas, donde reposaba en una vitrina. Cuando Sakamaki lo vio, rompió a llorar. Había estado inconsciente cuando lo dejó en aquella playa. No lo había visto en 50 años. El submarino con el que se suponía que debía morir, a que se había negado a cooperar con los requisitos del Senjin-kun, existía en una vitrina de cristal en Texas como prueba de que la prohibición había sido violada y de que las violaciones podían sobrevivirse. Su submarino sigue estando en Texas. Los 9 hombres que murieron el 7 de diciembre están en los monumentos y libros de texto escolares japoneses. Sakamaki está en una nota al pie. El Senjin-kun fue formalmente repudiado por el gobierno japonés de posguerra. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, los juicios por crímenes de guerra de Tokio celebrados entre 1946 y 1948, examinó el papel del documento en la configuración del trato dispensado a los prisioneros de guerra aliados. Los hombres que administraron los campos donde los prisioneros estadounidenses morían a tasas 40 veces superiores a las de los campos alemanes, habían sido entrenados por el mismo documento que les decía que su propia rendición era un crimen. El desprecio que el código creaba hacia cualquiera que eligiera vivir antes que morir se extendía hacia afuera con una coherencia que los juicios documentaron caso por caso a lo largo de todo el teatro del Pacífico. El sistema que produjo los acantilados del norte de Saipán, que mantuvo a Hiroo Onoda combatiendo solo en la jungla filipina hasta 1974, que dejó a Kazuo Sakamaki solicitando la muerte en una rehabilitación de hospital en Sand Island en diciembre de 1941, no fue un accidente de la cultura. Fue un documento, 8 de enero de 1941, de bolsillo, emitido a cada hombre uniformado. 8 palabras bajo el epígrafe Honor. Si estás vivo, no sufras la deshonra de convertirte en prisionero. Los hombres que escribieron esas palabras estaban pensando en soldados en los campos de batalla. No estaban pensando en una joven de pie al borde de un acantilado del norte en Saipán en julio de 1944, eligiendo lo que el Senjin-kun había definido como el único camino honorable. No estaban pensando en un hombre de 56 años tendiendo trampas para camarones en un río de Guam en enero de 1972, manteniendo aún su posición porque la guerra seguía ocurriendo en el único lugar en que nunca había terminado, dentro del marco construido por 8 palabras que cabían en un bolsillo del pecho junto a la fotografía de una familia a la que no había visto en 28 años. No estaban pensando en un alférez de 23 años que recobraba la conciencia en una habitación de hospital en Hawái en diciembre de 1941, pidiéndoles a soldados estadounidenses los medios para corregir un desenlace que un giroscopio averiado había hecho imposible evitar. En lo que estaban pensando quedó documentado con suficiente claridad. Querían soldados que no se rindieran. Los obtuvieron, en números que ningún ejército en la historia de la guerra moderna ha igualado antes ni después. Costó lo que costó. Si esta historia te impactó, dale me gusta y suscríbete. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas.
También deja tu comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Ahora, haz clic en el siguiente video. Nos vemos allí.